La fe es una semilla de vida que nos mueve a ver más allá de nuestras posibilidades, de nuestros egos, para poder crear relaciones constructivas de amistad, de solidaridad y de generosidad. Relaciones con ambientes familiares, laborales y sociales, saludables, impregnados del amor y la alegría, la misericordia que nos causa vivir felices. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Con esta maravillosa página de buenas noticias, llama la atención que un papá se lamenta ante Jesús porque sus discípulos, quienes han sido capacitados por el Maestro, se sienten impotentes de curar a su hijo que sufre de epilepsia y de ataques. El fracaso de los discípulos parece responder a la poca fe, no tanto por la cantidad, sino por la calidad, ya que la comparación que hace Jesús sobre la fe es con un grano de mostaza, una semilla muy pequeña, algo mínimo, que logra hacer lo imposible, para que otros también logren caminar en el camino de la fe. Pero al mismo tiempo, los discípulos con este fracaso muestran mejores que no están en sintonía con el Maestro. Parece que aún no logran identificarse con Jesús, con lo que Él es y con su camino. Solo con Jesús estando en comunión con Él es posible llevar a cabo la misión. Por eso, Jesús enseña cómo una palabra dicha con fe puede mover una montaña. Cuando se acepta la palabra de vida, que mueve montañas en la propia vida, se activa el poder de la fe, que tiene la capacidad de transformar la vida. Caso contrario, las consecuencias serían inútiles, aunque se haya puesto muchísimo esfuerzo. Cuando un proyecto de vida fracasa, a pesar de los esfuerzos y de los sacrificios, cuando nos enfrentamos a distintos retos en nuestra experiencia de vida y creemos que no hay nada más que hacer o quizás pensamos que es muy poco lo que hemos hecho. Cuando empezamos una actividad con grandes expectativas y con mucho entusiasmo, pero poco a poco nos vamos desanimando, nos damos cuenta que los resultados no son los que esperábamos, dejándonos apoderar de la fatiga, el cansancio, la pereza y la desilusión, preguntando ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no nos salen las cosas bien? Cuando creemos que hay algo que nos ha quedado grande, algo que no conseguimos superar a pesar de las oraciones que hemos hecho y de todo el empeño que le hemos puesto, entonces en eso es el momento para darnos cuenta que la luz que hay en nosotros está envuelta en una vasija frágil, que hay que romper para que brote totalmente esa luz, ese poder, esa fuerza y resplandezca para obrar grandes transformaciones, allí donde la oscuridad parece reinar. La fe se nos ha dado es en semilla. Aquí no importa ni el tamaño ni la cantidad, lo que interesa es la manera que la usamos y la ejercitamos para ver algo más lejos, donde otros no alcanzan a ver y percibir, para mejorar y fortalecer nuestra calidad de vida con los demás. La fe es una fuerza espiritual en sintonía con el camino de Jesús que nos mueve a hacer cosas que nos parecen imposibles, inalcanzables, majestuosos, complejos, difíciles o imposibles. Por eso, aun cuando nos encontremos con situaciones complejas de relación familiar, de problemas familiares, de ausencia de padres, de situaciones de discordia entre hermanos, entre amigos, situaciones que parecen que superan nuestras fuerzas, porque bloquean nuestro dinamismo de vida, la palabra con fe vence las distintas barreras. Por supuesto que en algunos casos, ante lo que no creemos que podemos hacer, prevalecen los rencores, los resentimientos, los odios, que en lugar de hacernos ligeros, pues nos hunden en el mar de la esclavitud, del odio y de la discordia. Reacciones extremadamente violentas e impregnadas muchas veces de orgullo, de prepotencia,
de tacañez, que levantan grandes muros y separan y nos distancian entre unos y otros. Pareciera entonces que la fe que se nos ha dado en semilla para dar frutos no es suficiente. Pero el problema no es la fe, sino la manera que la estamos usando frente a las situaciones en las distintas relaciones con los demás. Porque no vemos algo más en el otro. Muchas veces nos quedamos solamente en el error, en el juzgamiento, en las fallas. Nos quedamos mirando y contemplando el problema, impidiendo que podamos hacer algo más por esa persona. Incluso, cómo mejorar ese problema. La fe es una fuerza que levanta los muros, que traslada y levanta, supera las diferencias entre unos y otros, logrando que todos podamos vivir de un modo mucho mejor. Nosotros podemos hacer cosas sorprendentes y maravillosas cuando rompemos la vasija de la fragilidad para dejar que actúe el poder de la fe, una fe adulta, resistente, que derriba los muros que están bloqueando, que están impidiendo avanzar. Por tanto, el granito de nuestra fe es una fuerza, un poder suficiente para hacer posible que las cosas sucedan para bien de nosotros y para quienes nos rodean. Solo hay que protegerla. Solo hay que cuidarla y alimentarla y ejercitarla para que su llama nunca se apague y siempre se mantenga activa para transformar las distintas realidades y situaciones de nuestra vida con la bondad y la fuerza de misericordia de Dios. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.